Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Diga conmigo, serle agradables. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Tremendo contraste en que tendremos que dar cuentas ante el tribunal de Cristo, y este versículo, porque hay personas que se autoengañan, vanagloriándose en las apariencias. En el tribunal de Cristo, como ya vimos, no habrá lugar a apariencias, no habrá recomendaciones que valgan, no habrá influencias que podamos mover, no habrá cara postiza que podamos colocar. Para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón, porque si estamos locos es para Dios. Diga conmigo, loco. Lo importante es que Dios te entienda. A veces por agradar a otras personas desagradamos a Dios. Recuerda que Pablo ya dijo en un versículo anterior, nuestra finalidad es serle agradables a Él. Entonces, el Evangelio es locura para el que se pierde, y también es locura para aquellos que, habiendo nacido de nuevo, no renuevan la mente. Entonces, Dios, que conoce nuestro corazón y nuestro deseo y nuestro anhelo de agradarle, entiende que nuestra dedicación a Él puede ser tildada de locura para los demás, pero Él nos entiende. Él entiende a los locos y a las locas que lo aman. Pero también a la par dice, y si somos cuerdos es para vosotros. Entonces solo un loco por Cristo le puede hacer un test de cordura a su locura a otro que está loco por Cristo. Entonces, para algunas personas, el dedicarnos a Dios puede ser fanatismo. Recuerda que los hermanos y hermanas de Corinto tenían un afincamiento en la carne impresionante a pesar de haber nacido de nuevo. Entonces, tanta dedicación a Dios a algunas personas les podría parecer locura, porque en otras palabras, lo que querían decirles es, mantenga algo en la carne, porque tampoco es que sea tan fanático para dedicarse tanto a Dios. Pero no, dice entonces Pablo que si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para otros locos como nosotros, que no tienen ningún empacho en dedicarse todos los días más al Señor. Y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. El impulso del equipo del apóstol Pablo, lo que los motivaba, lo que los mantenía en pie, era este siguiente pensamiento: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pregunto, ¿quién murió por todos? Cristo Jesús. Y tenemos la idea de que Cristo Jesús solo murió por los que ahora creemos, o aquellos que hayan creído en las anteriores generaciones, o los que vayan a creer en las futuras. Pero no es así. El Señor murió por toda la humanidad, por toda la humanidad. Él no vino a sectorizar su muerte. Sin embargo, nosotros somos los que tenemos la opción de plegarnos a ese sacrificio perfecto y glorioso que el Señor tiene para toda la humanidad en general. Y aquí es donde quería comenzar.
que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Murieron. Entonces, cuando creo en Cristo Jesús, antes, para nacer de nuevo, debo morir a lo que era. De manera que cuando Cristo muere por todos y creemos en Él, los todos que ahora creemos también, entonces significa que en Cristo Jesús hemos muerto. Y al haber muerto en Cristo, entonces el amor ágape mostrado en Jesús por cada uno de nosotros hace que los humanos entonces tengamos siempre una puerta abierta. El sacrificio del Señor Jesús en la cruz es una puerta abierta y todavía está abierta y estará abierta. Tenga en mente esto, la puerta del Señor Jesús está abierta. Nadie tiene derecho a cerrarla. La puerta se cierra cuando Dios la cierre, no cuando un ser humano, queriéndose poner por encima de la bondad de Dios hacia la humanidad, quiera cerrarla con sus tradiciones o con su manera de pensar apartada de la palabra. Y también concluye Pablo, y por todos murió para que los que viven, es decir, los que han resucitado en Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Les contaba que algo ocurrió en la predicación y en el entendimiento de la predicación. Pareciera que se nos motiva a seguir viviendo para nosotros y resulta que el que vivía para sí mismo se murió cuando creyó en Cristo Jesús. Por eso tan compleja la vida de algunos de nosotros al tratar de fluir en la bendición de Cristo Jesús. Es no entender esto, que al Cristo morir nosotros morimos, pero al Cristo resucitar nosotros resucitamos, ya no para vivir la vida que queramos, sino la vida que Cristo quiere que viva en nosotros para agradar al Padre. Eso implica una cantidad de renuncias constantes que tú y yo debemos hacer, porque la carne siempre querrá levantarse para reclamar algo de la nueva vida para ella, pero resulta que no es así, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Recuérdeme por favor, yo sé que usted viene de diferentes lugares de la ciudad y a veces con mucho trajín ya de toda la semana encima, así que usted vino a este lugar ¿a qué? ¿A qué vino? A renovar la mente. La mente tiene que ser renovada para que vivamos conforme a lo que creemos y no conforme a lo que queremos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No nos une la raza, no nos une la nacionalidad, que seamos colombianos tan unidos, tan bonitos que somos. Tampoco nos une el estrato. Entonces las personas de determinado estrato se reúnen con esas y otras de otro estrato con esas. Tampoco nos unen los títulos, el ser profesionales en alguna materia que los hombres han ideado. A nosotros nos une es la sangre del Señor Jesucristo. Diga conmigo, la sangre. Al ser partícipes de la sangre del Señor Jesús, entonces entramos a gozar de todos los beneficios y obligaciones que el nuevo pacto trae. Y uno de los beneficios que el nuevo pacto trae es que tú y yo ya no nos relacionamos según la carne, o sea, según conceptos humanos. No nos une el equipo de fútbol del que somos hincha o el partido político X. A nosotros nos une ese sacrificio perfecto que ocurrió en la cruz del Calvario y fue en beneficio por amor ágape del Padre hacia toda la humanidad. De manera que Pablo dice, una vez uno ha nacido de nuevo, mi relación con los demás ya no es según conceptos humanos. Las cosas que unen a los no nacidos de nuevo son la raza, los títulos, la nacionalidad, el estrato, etc. Pero a los nacidos de nuevo nos une ese ser hijos e hijas de Dios. Somos una familia, somos la familia de Dios. Ahora,
como estamos tan afincados en el concepto de familia terrenal que tenemos ahora, nos cuesta a veces pensar de que haya una familia superior a la que ahora tenemos, como un padre ama a su hijo o a su esposa y una esposa se dedica de manera vehemente a los suyos. Si no salimos de ahí, respetando desde luego esa unidad allí en el hogar, si no salimos de ahí jamás vamos a entender lo que nos une en Cristo Jesús y son lazos divinos de familiaridad. Entonces, Pablo me habla de que aún a Cristo yo lo puedo conocer según la carne, es decir, en un concepto mental. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A Pablo le ocurría, guardando todos los kilómetros de diferencia que hay entre un concepto y otro, pero a Pablo, por ejemplo, le ocurría lo que nos ocurre a muchos de nosotros por haber nacido en países donde se habla de Jesús. El asunto con Pablo era que tenía toda la Torá intelectualmente metida en la cabeza, habiendo nacido una sola vez, o sea, de su papá o su mamá, y su mamá. Y al haber nacido solo de su papá y de su mamá, estaba ¿bajo qué? ¿Bajo qué? Bajo pecado. Era un gran religioso, un gran conocedor, pero estaba bajo pecado y por lo tanto cometía pecados. A tal punto, ese concepto de conocer a Cristo según la carne, no piense pues en el solomito en la punta de anca, es haber conocido a Cristo según el concepto humano del primer nacimiento, lo llevaba a dos tremendos problemas. El primero era que consideraba que Jesús no era el Cristo, porque Pablo creía en un Cristo. Lo que a él le quedaba muy grande de creer era que Jesús era el Cristo. Los israelitas tenían el concepto de Cristo, pero jamás llegaron a pensar que el que iba a venir era el mismo Dios como ungido. Ellos esperaban tal vez un profeta como Ezequiel, como Jeremías. Recuerden que le preguntan, el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que uno de los profetas, que uno de tal, de fulano, de mengano. Y luego les dice a ellos, bueno, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y él le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en primer lugar, Pablo creía en Cristo, pero no que Jesús era el Cristo, y para él Jesús era un hereje. Y en segundo lugar, el otro error de Pablo era que pensaba que los que seguían el camino de Cristo Jesús había que perseguirlos, hacerlos blasfemar, matarlos, apostatar, y en eso se mantenía. Entonces eso es conocer a Cristo según la carne para Pablo, pero nosotros también podemos conocer al Señor Jesús según la carne. Entonces nos levantamos en hogares donde tienen religión, claro, y hay un concepto de Jesús, y nuestro grave error es pensar que conocemos a Jesús, pero lo conocemos según la carne. A Jesús, el Cristo, solo lo vamos a conocer conscientemente cuando nazcamos ¿de qué? De nuevo. De resto solo será una religión y una falsa relación. Al nacer de nuevo, entonces Pablo dice, aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En la carne lo conocía cuando iba camino a Damasco. Naciendo de nuevo lo conoce cuando la voz lo habla y la luz lo derriba. Y puede decir, ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues creyendo que me sirves. Porque Pablo creía que le servía a Dios. Disculpe que me ría, pero es que da risa la cosa. Y aún así, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y ahí viene un versículo que hemos sacado de contexto tantas veces, porque lo que está diciendo no lo sabemos de memoria, sobre todo los que hemos estado en los pasillos de las iglesias mucho tiempo. Mire este versículo tan conocido, es más conocido que Juan 3:16. De modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Lo que está diciendo es, si alguien conoció a Cristo, ya no según la carne, si ya nació de nuevo, es una nueva creación. Eso se llama nacer de nuevo. Ya no tenemos nada que ver con el Adán que muere, que estaba caído, porque ese muere al creer en Cristo Jesús. Con Cristo está juntamente crucificado. Pero en la resurrección, que también nos cobija a nosotros de Cristo Jesús, soy una nueva criatura. Ya nada tengo que ver con el Adán caído, sino que ahora soy como Cristo que bajó del cielo, no en su deidad, sino en su naturaleza, y es no estar ya bajo pecado. Nuestra situación se agrava más
cuando creemos que a Adán caído lo podemos arreglar. Y entonces es como perfumar una cosa que no puede recibir perfume. Jamás se va a arreglar, solo le va a oler un ratico. Y pensamos, bueno, lo que Adán caído necesita es dejar de beber. Lo que Adán caído necesita es dejar de robar. Lo que Adán caído necesita es dejar de mentir. Y hacemos cursos para dejar de mentir, con base en la palabra. Y hacemos cursos para dejar de robar. Y hacemos cursos para dejar de andar en la carne. Pero resulta que hasta que no nazcamos de nuevo, no podemos salir de ahí, porque la naturaleza del no nacido de nuevo es estar bajo pecado para cometer ¿qué? Pecados. Cuando nazco de nuevo, entonces me doy cuenta que el ser caído que yo era antes, la dama caída que usted era antes, no era para arreglarla, sino para matarla. Era la única forma de arreglarla, matándola, para que en la resurrección de Cristo fuera una nueva ¿qué? Criatura. Ya como es una nueva criatura, entonces uno sí puede decir el resto del versículo. Las cosas ¿qué? Viejas pasaron. Es decir, todas las obras de la carne en las que vivíamos por haber nacido bajo pecado, esas cosas ya pasaron. Y dice el resto del versículo, he aquí algunas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. Entonces, por eso es que aún encontramos creyentes que ya nacieron de nuevo, pero creen que tenían que reformar al Adán caído. Y son espléndidos en algunas áreas de la vida, pero en otros no han cambiado. El genio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, uno sigue escuchando y diciendo cosas como estas. Es que yo, ¿qué? Soy así porque en mi familia, ¿todos qué? Somos así. Los Pérez somos así. Había un programa, ¿se acuerda? Entonces resulta que sí, usted era un Pérez así, pero cuando usted creyó en Cristo Jesús, ese Pérez, ¿qué pasó con él? Se murió, él era así, se murió. Ahora todas las cosas para él son hechas nuevas. Es decir, la vida del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, son ahora las obras en las cuales vivo, que son las obras del Espíritu. Nada que ver. Entonces, dice Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Diga conmigo, reconciliación. Estamos muy acostumbrados a las reconciliaciones a nivel humano. Entonces un par de amigos discutieron y un día en una fiesta se reconciliaron. En la misma fiesta que el año pasado pelearon. Después encontramos unos socios que se encontraron y al reencontrarse se reconciliaron. Unos hermanos que pelearon desde pequeñitos por un cascabel y ahora tienen 62 años y de pronto dicen, ya no peleemos más, nos reconciliamos. Esta reconciliación de la que habla el apóstol acá no es esa reconciliación. Es una reconciliación que va más allá de todas las reconciliaciones, porque era una situación que existía entre el hombre caído y el Dios que nunca cayó. Diga conmigo, Dios nunca cayó. Ojo pues, los más beneficiados con que Dios haya decidido reconciliarse con la humanidad somos los caídos. Dios nunca se cayó de su trono, Él siempre quedó ahí. Entonces, cuando dice, y todo esto proviene de Dios, es decir, la nueva criatura, las nuevas obras para caminar en ellas, la muerte de la criatura vieja con sus obras que también murieron. Cuando dice que todo esto proviene de Dios, le da todo el centro y toda la potestad a Dios en algo grandioso, y es la reconciliación de Dios con la humanidad. Entonces Dios decidió reconciliar a la humanidad en Cristo Jesús con Él, porque el apóstol Pablo lo dice en otra de sus cartas, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie, estábamos enemistados con Dios por nuestro pecado y por haber nacido bajo pecado. Entonces Dios, en un acto que solo Él puede tener, decide amarnos con el ágape, que es un amor que nosotros no conocíamos, para reconciliarnos con Él. Al ser nuevas criaturas, al ser como Cristo Jesús en la nueva naturaleza, ya no somos el Adán caído, sino que ahora Dios nos dice que somos sus hijos y sus hijas. Nos ha reconciliado.
el asunto de que nos ha reconciliado es, lo vamos a sondear más, pero el caso es que se detiene ahí. Porque uno dice, reconciliación, muy chévere, ahora estoy reconciliado con Dios, todo está bien, pero lo importante ahora estar reconciliado con Dios es como si hubiéramos conseguido un patrocinador de eso, es un gran padrino. Uno siempre anda buscando quién lo patrocine, quién le empuje una puerta para entrar por ahí. Entonces pensamos que en esto de la reconciliación, Dios lo que hizo fue patrocinarnos para seguir apoyando nuestros proyectos. Mira, al de lado, dígale, ja, ja, ja. Dios no nos reconcilió con Él para seguir apoyándonos en nuestros proyectos, ¿sí? Porque el Adán caído tenía una cantidad de proyectos, lo llaman proyectos de vida, ¿cierto? Y hay uno a nivel de vivienda, hay otro a nivel de familia, hay otro a nivel de viajes, hay otro a nivel de salud. Y entonces empezamos a presentarle, los que se murieron, los proyectos para que Dios nos avale los proyectos. Mire al de lado, dígale, ay, ay, ay. Y resulta que Dios no nos reconcilió con Él para eso, nos reconcilió para hacer algo mejor todavía que mirarnos a nosotros mismos. Y fue que a la vez que Él nos reconcilia en Cristo Jesús, nos ha dado a nosotros una cosa que se llama el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo, ministerio. Piensa entonces como en un gabinete, piensa entonces como en una dispensación. A los que ahora somos nacidos de nuevo, el Señor Jesús nos da el privilegio de ser ahora sus ministros. Y ese ministerio de la reconciliación incluye el nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Recuerde que el Señor Jesús dijo, el que beba de esta copa participará del nuevo pacto en mi sangre. Y en la sangre del Señor Jesús es que tenemos la reconciliación con Dios. ¿Aló, amigos? ¿Están acá? ¿Aló, aló, 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 aló? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero yo, ¿cómo voy a entender que soy ahora ministro o ministra de Dios si no renuevo mi mente? Si mi mente, a pesar de haber nacido de nuevo, sigue hueca y vacía, ensimismada, en ella misma, en sus proyecticos. ¿Cómo así que el ministerio de la reconciliación? Dios es tremendo porque Él es justo. Diga conmigo, justo. Él castigó el pecado. Él no dejó el pecado sin castigo. ¿Cuál era la paga del pecado? La muerte. O sea, eso es un castigo. Pero mira qué tremendo Dios. Présteme, por favor, todas toda la parte de su cerebro que piensa. Sí, la belleza. Oiga, pues, Dios tenía que castigar el pecado, pero lo grandioso es que coloca a Cristo Jesús, que no nació bajo pecado ni jamás cometió ¿qué? Pecados. Eso se sale de cualquier mente que no haya nacido de nuevo. Entonces, claro que castiga el pecado y los pecados, y por eso es que el Señor Jesús va a la cruz. Entonces el Señor Padre, el Dios Padre, queda totalmente satisfecho, y por eso es que el ministerio de la reconciliación surte efecto, porque tenía que haber una víctima que pagara, porque los que habían nacido bajo pecado y cometían pecados no podían darle esa satisfacción a Dios, porque tenía que ser alguien sin mancha, sin nada quebrado, un cordero perfecto. Por eso cuando Juan el Bautista ve venir al Señor Jesús, dice, he ahí el cordero de ¿quién? Que quita ¿qué? El pecado del mundo. Mire qué interesante esto. Al decir esto, los que estaban en ese contexto de israelitas entendían, porque ellos conocían lo del Cordero Pascual, que en la época de Moisés se empezó a celebrar con la muerte de los primogénitos, de todos los ganados y de los seres humanos. Pero no quiero meterme por ahí. Pero el asunto es que Dios no solo queda satisfecho en esto del ministerio de la reconciliación, al en Cristo Jesús depositar toda la ira que realmente nos merecíamos nosotros por haberle desobedecido, sino que además el Señor Jesús no solo muere, sino que es sepultado. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Resucita, y al resucitar no nos deja muertos, sino que nos resucita, porque la paga del pecado era la muerte, entonces ya pagamos en Él, sino que nos lanza a algo poderoso, que es el nuevo pacto en Cristo Jesús. El nuevo pacto, diga conmigo, nuevo pacto.
Esto es muy importante, muy importante. Es de lo más importante que usted haya podido conocer. Y resulta que ese ministerio de la reconciliación Dios nos lo ha dado a nosotros. Y yo digo, bueno, entonces ¿cómo es eso? Ahora yo soy, vamos a ver más adelante, Pablo nos llama embajadores de Cristo. Un embajador es el que representa. Un embajador es el que representa. Ahora, lo otro es que nosotros no estamos representando a ningún aparecido, estamos representando a Dios. Lo otro es que ese Dios, además de ser nuestro Dios, es nuestro gran familiar, porque Cristo Jesús es mi ¿qué? Mi hermano, y el Padre de Jesús es mi ¿qué? Mi Padre, y el Espíritu Santo es mi habitante, Él vive en mí, y ahora me ha empoderado para yo representarlos a ellos tres. Eso es lo que la religión y el estar constantemente con el velo de las añadiduras no nos deja ver. Y por eso pensamos que el llegar a Cristo es para conseguir cosas, y Dios se queda aterrado de que al no renovar mente pensemos eso, porque Él no solamente está pensando en darnos cosas, sino que se nos dio a sí mismo. Se nos dio a sí mismo, y al dársenos a sí mismo quiere que nosotros seamos portadores de ese mensaje al resto de la humanidad que todavía no conoce esta gran bendición del nuevo pacto en Cristo Jesús, porque se necesita alguien que proclame el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Entonces yo no estoy abogando, ahí es donde nos desgastamos nosotros mucho, porque empezamos a usar esto grandioso para reconciliar gente entre ella misma. Y entonces, si un hijo está peleado con la mamá, mire que se reconcilie con la mamá, porque ahora lo principal que Dios quiere es que llevemos a la gente a reconciliarse con Él, con este conocimiento. Una vez nosotros reconciliados con Dios, de ahí para abajo se reconcilia cualquiera. El asunto es que queremos empezarnos a reconciliar entre nosotros mismos, y por último dejamos a Dios, y así no funciona la cosa. Porque, por ejemplo, yo que barro, a mí me enseñaron que uno barre es de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Mírale, dígale, así es. Escoba con la que uno barre, ¿cierto? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo le expreso yo a la gente que en palabras humanas, qué le digo que es el ministerio de la reconciliación? Mire qué grandioso. El ministerio de la reconciliación consiste en 2 puntos, no más, sencillo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién? Diga conmigo, póngale la palabra todo ahí, a todo el mundo. Recuerde que el Señor Jesús no solamente murió por los que creemos, murió también por los que no creen. Entonces, el ministerio de la reconciliación consiste en 2 puntos, si quiere subdivídelo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No hay otra persona en la cual haya reconciliación con Dios. Es más, el asunto ya está hecho hace 2000 años. Es más, hace 2000 años se hizo efectivo, pero ese plan estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Lo que le tenemos que anunciar a la gente es que la puerta está abierta, y que el Cristo vino por un mundo caído y se hizo como ellos, Él que nunca cayó, porque diga conmigo, Dios nunca cayó. Lo hermoso de todo este aparataje es el amor ágape, en el cual Dios no solamente pide un sacrificio, sino que se sacrifica. No solamente pide un sacrificio, sino que Él mismo se sacrifica. El que nunca cayó es el sacrificado. Habráse visto pues, ministerio de la reconciliación en la primera parte. Y segundo, también buenas noticias para la humanidad, dice que ese ministerio de la reconciliación es efectivo, porque en Cristo Jesús, el Dios Padre, decidió, oiga pues, no tomarles en cuenta a los hombres sus pecados. Borrón, diga conmigo, borrón, y ni siquiera cuenta nueva, porque el que ha nacido de nuevo ya no está sujeto a la naturaleza de pecado, así que si cae en pecado es por despistado, por no haber renovado su mente y todavía vivir en la carne, porque es posible vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús sin caer. Lo que Dios nos quiere decir es que no nos toma en cuenta a los hombres y a las mujeres, para que alguna no vaya a pensar que quedó por fuera, es a la humanidad en general, sus pecados. Diga conmigo, sus pecados. El Señor Jesús no puede decir mis pecados, porque Él nunca ¿qué? Pero pagó. Ese es el ministerio de la reconciliación.
Tercera cosita en eso, nos decidió hacer partícipes en él. Entonces mire que yo me puedo sentar diga conmigo, nuevo pacto, fuerte, nuevo pacto. Oh pues, no es el viejo pacto. El viejo pacto es válido, el viejo pacto es bueno, el viejo pacto lo dio Dios. Pero el viejo pacto Dios lo había dado para que el hombre se diera cuenta que había nacido bajo pecado y cometía pecados. Usted nota un creyente despistadito cuando él quiere predicar a Cristo, pero en el viejo pacto. Y en el viejo pacto Moisés solo busca el pecado y al pecador, no busca ninguna reconciliación. Por eso usted y yo encontramos, la vez pasada nos reíamos un poquito, además estaba dando el ejemplo Marco, tengo todo el evangelio de aquí trocados. Resulta que había un muchacho que era ciego. El Señor Jesús lo sana y ahora ve. Llevaba años ciego. Los discípulos del Señor Jesús, que eran de la escuela de Moisés previamente, cuando el muchacho se sana, no dicen, wow, hermano, ve, mírame, soy yo, fulano, Pedro, mira, ve, llevémoslo a cine para que vea una película por primera vez. No, ¿saben qué hacen? Le preguntan al Señor Jesús, bueno, Señor Jesús, ¿quién pecó, él o los papás? ¿Recuerdan eso o no? ¿Aló? ¿Recuerdan eso o no? Porque ellos no estaban alegres por la restauración de este muchacho, sino que estaban buscando a quién matar por el pecado que tenía ese muchacho, y que seguramente era ciego porque había pecado, los papás habían pecado. El pacto de Moisés solo persigue los pecados, no hay solución. Otro ejemplo es cuando el Señor Jesús sana a un lisiado. Este lisiado era sábado, el Señor Jesús lo sana y el Señor Jesús le dice, toma tu lecho y hágale. El tipo coge el lecho y empieza a caminar y le caen ahí mismo los de la ley y le dicen, hey, lo normal era que llevaba tantos años lisiado y eran diciendo, hey, está caminando, comprémosle sandalias, tenis. Entonces, no, lo primero que dicen es, hey, ¿qué hace con el hecho? ¿Para dónde va? Eso es pecado. Diga conmigo, Moisés solo persigue el pecado. Entonces yo no puedo anunciar el nuevo pacto hablando del viejo pacto. No puedo andarle buscando a la gente porque seguramente le encuentro. Ese no es el pacto que estamos anunciando. El pacto que estamos anunciando lo llama ¿el nuevo qué? El nuevo pacto. Y el nuevo pacto es el único que dice que Dios decidió reconciliar consigo a la humanidad en Cristo Jesús. Y que además les da la ñapa de no tenerle en cuenta ninguno de sus ¿qué? De sus pecados. Y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esa es una mayúscula noticia, la más grande que yo he podido encontrar para la humanidad caída. Pero nos da un trabajo. Este es el trabajo. El trabajo nuestro ahora no es el trabajo de la oficina suya, no es el trabajo de la empresa suya, no es el trabajo de los negocios suyos. Eso es lo que Dios se inventó para que usted y yo llevemos comida a la casa, basados en que Dios sabe que tenemos necesidad de comer, de beber y de vestir. Listo. Pero nuestro verdadero trabajo, nuestro verdadero empleo, si lo queremos decir así, es que tenemos un encargo. Ese mismo Dios que acaba de hacer todo eso que te digo, nos encargó a nosotros la palabra de la ¿qué? Diga conmigo, la palabra. Oh, pues, es la palabra de la reconciliación. Como en los templos empezamos a ofrecer portafolios de servicios y lo llamamos consejería, y con varias divisiones: consejería financiera, consejería de parejas, consejería de hijos, consejería de bautismos, consejería de teología, consejería de... enseñamos hasta levantar muros. Entonces, lo único que Dios a nosotros nos ha dado es el ministerio de la reconciliación, llamada la palabra de la reconciliación. Y la palabra de la reconciliación no consiste en dar buenos consejos para que a la gente le vaya bien en la vida. La palabra de la reconciliación no consiste en sugerirle a la gente que si quiere creer. La palabra de la reconciliación no consiste en ponerle pañitos de agua tibia a la gente para que camine así a ver si algún día llega. No, la palabra de la reconciliación son las buenas nuevas de reconciliación con Dios en Cristo Jesús para toda la humanidad. Eso es lo que tenemos. Entonces yo llego a una reunión de borrachos, los tipos ya saben que están borrachos, hermano, y llego diciéndoles, los borrachos no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. ¿Eso qué es? ¿Nuevo pacto o viejo pacto?
Viejo pacto. Entonces el borracho dice, pues por eso estoy bebiendo. Entonces él no necesita eso. Lo que el borracho necesita es que alguien le diga, pss, pss, te tengo una noticia, hermano. Y es que Dios ha decidido reconciliarte con Él en la persona de Cristo Jesús. Y que no solamente le pasa por alto lo de esas borrachadas, esas pedas que usted se pega, sino todos los otros 9. Eso sí, tiene que reconciliarse con Dios, y la única manera de reconciliarse con Dios es en Cristo Jesús, y para eso tiene que nacer de nuevo por el Espíritu y por el agua, que es la palabra de Dios, y empezar a renovar entendimiento para que sepa a qué ha sido llamado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es distinto o no es distinto? Completamente distinto. Entonces, ¿en qué pacto ha estado llegando usted a la casa de sus abuelitos? Imagínate los abuelitos, hermano. Y entonces llega usted a esa casa y dice, Éxodo 24, no os hagáis imagen ni ninguna semejanza. La idolatría es pecado. El pastor me dijo por allá en 1 Corintios que detrás de las imágenes hay demonios. Ustedes están endemoniados todos están endemoniados. Todos están endemoniados. Y que las imágenes son pecado, y que si ahora usted está pegada a esa imagen de yeso que no habla, imagine cuando la bestia le infunda aliento a la imagen de ella y le hable, ahí sí va a quedar más idólatra. Eso, perdóneme usted, ¿qué pacto es ese? Entonces su abuelita, que lo quiere tanto, coge la misma imagen y con esa la pacharra en la cabeza. ¿Por qué? Porque le da rabia. Porque no podemos ir a reformar el Adán caído que hay en ella, sino hacerla nacer de nuevo, por viejita que esté, porque está en Cristo. ¿Nueva qué? ¿Criatura qué? Es. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron, entre ellas la idolatría. He aquí todas son hechas ¿qué? A adorar al Dios vivo. Mírale, dígale, con razón. ¿Sí o no? Y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Entonces Pablo dice, así que, basados en todo lo anterior, ese así que de Pablo es, de acuerdo con todo lo que hay en los capítulos anteriores de la primera carta también, y de Romanos y de Gálatas y de Efesios y de Colosenses y de Filipenses, de acuerdo con todo lo que estamos expresando ahí, usted y yo, Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo, representantes del poderoso y único Dios. Nada más y nada menos. Y uno lagarteándose hasta a un puesto para ser mensajero en una tienda, ni siquiera en una tienda, en una subtienda, sin darnos cuenta, escuche bien, lo que en Cristo Jesús somos, así seamos recicladores. Es que el asunto nuestro es que no nos podemos seguir valorando bajo los parámetros del mundo. El doctor, la doctora, claro, estudie, chévere, pero que eso no sea su objetivo. Su objetivo es ser embajador ¿de quién? De Cristo Jesús. Y dice, somos embajadores en nombre de Cristo, representantes del poderoso y único Dios. Ya no nos podemos seguir relacionando en la carne. Por eso es que miren lo bonito de estar renovando mente. Entre nosotros hay gente con muchos títulos, entre nosotros hay gente sin títulos, entre nosotros hay gente muy leída, instruida. Y nosotros somos unos neófitos impresionantes, pero cuando nos encontramos somos, ¿qué hubo, hermano? Pero no pues el hermano allá del barrio, hermano, bien, no, el hermano consciente de que en Cristo Jesús he sido reconciliado con Dios en el ministerio de la reconciliación por el nuevo pacto en su sangre, que me han sido pasado por altos de haber nacido bajo pecado y cometidos todos sus pecados, y ahora somos embajadores de Cristo y hermanos entre nosotros, y por eso hay esa comunión tan tremenda y tan linda que ahora hay. El que todavía sea arisco y todavía no se salude y todavía no quiera como que todavía conserve como algo de la raza caída, ahí va entrando, pero uno cada vez anhela estar más con los hermanos y con las hermanas. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Y no tenemos que hablar de nada más, ni de nadie más. Hagamos una marcha para ir en contra de esos que adoptan, los que no pueden adoptar porque no nacieron para adoptar. Perdóname, ¿qué pacto es? ¿Qué pacto es? El de Moisés. Entonces, listo, si vamos a hacer eso, entonces hágame una marcha contra los envidiosos, una semanal, y otra contra los chismosos, y otra contra los hinchas de la maldad.
No, hagamos una marcha para Jesús en la carne, conociendo a Cristo en la carne. Y salimos con banderas, con bloqueador, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien nos insulta y dice, en lengua, ¿cierto? ¿Cuál ministerio de la reconciliación? No hay. Eso es conocer a Cristo según la carne y predicar el antiguo pacto. El antiguo pacto. Pues, no estoy diciendo que la ley de Moisés sea mala, sino que la estábamos usando para lo que no es, porque todo lo que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto. El nuevo pacto es excelente porque es para eso que acabamos de decir. Pero ¿sabe qué sí detesta Dios? Eso sí le cae pero al hígado, las tradiciones de los hombres. Eso de lavar vasijas, de una cantidad de cosas, de no comer morcilla con arepa, todas esas vainas, eso a él lo dice, pero ¿cuándo redujeron mi reino a comida y a bebida? Entonces, el nuevo pacto es que somos embajadores en nombre de Cristo. Y miren qué confianza. Créanme que yo veo este versículo y me da ganas de quitarlo porque uno no, como que no se ve ahí. Mire, como si Dios rogase por medio de nosotros. Lo único medio parecidito que yo le encuentro a esto es en el Antiguo Testamento, que este señor que no era inteligente, sabio, pero después se volvió sabio, Salomón se quedó dormido y entonces Dios se le aparece en sueños y le dice, pídeme lo que quieras que te dé. Casi algo parecido acá, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nos urgen a que le digamos a la gente que reciban tamaña noticia y que además no es optativa. Otro error, pensamos que el ministerio de la reconciliación se lo tenemos que hablar a la gente por si quieren creer que eso es así, como si pudiesen reunirse en una junta de sabios a decir que sí aprobamos que la palabra de Dios es verdad. No. El ministerio de la reconciliación es entréguelo. Al que lo reciba es el que le queda la opción de negarse a recibirlo o recibirlo, pero no ponerse a cuestionarlo. Dios nunca mandó a cuestionar su palabra, Dios mandó a entregar su palabra. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le dice Pablo a los hermanos de Corinto, os rogamos en el nombre de Cristo. Vuelvo al punto, Cristo que nunca nació bajo pecado ni cometió pecados, pero Dios lo hizo pecado para que la justicia de Dios se cumpliese en él. Pablo le dice a los de Corinto que a la vez ellos deberían ser eco de esto a la humanidad perdida. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliese con Dios. El problema de problemas que tenemos todos los seres humanos es la desventaja de la falta de paz con Dios, destituidos de la gloria de Dios. Al estar reconciliados con Dios, todo lo otro ocupa su respectivo lugar, reconciliados con Dios. Y remata diciendo, al que no conoció pecado, discúlpeme, ¿quién no conoció pecado? ¿Quién? Cristo. Pues, el Señor Jesús no conoció. Cuando la primera vez que le dijeron pecado, él dijo, espérate, yo busco. Y tuvo que buscar el significado de esa vaina porque a él, al que no conoció pecado, el Padre toma a Cristo y dice, por nosotros. Y Pablo se incluye, lo hizo pecado. Lo asumió como suyo. Padre e Hijo en unidad completa por el Espíritu Santo asumen la cosa como de ellos. Con razón dice Pablo más adelante, hablando de esos falsos apóstoles que querían saquear a los hermanos de Corinto, le dice, no, entiendan que son los padres los que proveen para sus hijos y no los hijos para sus padres. Aquí vemos esto mismo, la Trinidad proveyendo para sus futuros y futuras hijas. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, disculpe, ¿qué? Hechos, escuche, esto no le suena como nueva creación. O sea, si no es porque Cristo Jesús desciende de la presencia del Padre, nosotros no hubiéramos tenido ni forma de haber nacido de nuevo.
y ser nuevas criaturas. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Póngase en pie, por favor. En Él. En Él. Hay restauración completa y correcta en Cristo Jesús. Hay perdón absoluto, absoluto, absoluto de pecados y de pecado. Hay amnistía completa. Amnistía no es hacerme el ciego sino sabiendo que, mejor dicho, Dios sabía que con eso se estaba tumbando Él, no fue que lo engañamos. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que Dios dijo, no, es que no es negar el hecho. No es negar el asunto, es que el asunto ocurrió y fue de mucho daño, terrible. Pero Dios decidió perdonarlo porque el único que puede hacer eso es ¿quién? Dios. Punto. Y lo único que nos pide es que hablemos del ministerio de la reconciliación a otros. Y si alguien le dice, muéstreme los resultados, usted puede decirle, mírenme. ¿Usted se acuerda lo que hacía el muerto? Pues mire, yo soy el otro en el mismo estuche, totalmente distinto. Y vamos en un proceso, cada vez haciendo un acercamiento mejor en Él. Entonces discúlpeme, la próxima vez que yo la vea o la vea, usted puede estar en muchas aflicciones, puede estar en muchas dificultades, puede inclusive que no tenga ni luz en la casa. Oiga pues, pero yo voy a ver, es un embajador. El asunto con el embajador es que si no se siente embajador, representa regulines. La dignidad de embajador no es como la de los hombres, esa es ñau, la de nosotros sí es la que es, porque es que somos portadores del mensaje del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y escuchen, no es un mensaje positivo para que usted salga ahorita a decir, en medio de esta oscuridad te alabo, Señor, porque soy embajador. No. Es que eso está por dentro. Y tú funcionas en un calabozo aporreado, Silas y Pablo, bien aporreados, y en vez de ponerse a decir, ay, empezaron a cantar con gozo. Dijeron, hermano, anunciemos esto cantando, porque cantando también se puede. Y esa prisión, un terremoto enorme, y se convirtió hasta el jefe de la cárcel, con la familia. Porque el tipo se dio cuenta de que esa gente no era presa, eran embajadores. Embajadores. El Señor Jesús, el dueño de la embajada, estaba bien aporreado y lacerado en la cruz del Calvario, y uno de los ladrones vio un aporreado y el otro vio un embajador. Dijo, ve, el dueño de la embajada, el cónsul. Vea, me deja estar hoy con usted en el reino. Y el Señor Jesús, obrando, dice, hoy mismo. A propósito, la próxima vez que ustedes sienten una situación como muy incómoda, como que la cobija es muy cortica, como que está muy estrecho entre tanta gente, como que no les sirvieron la comida caliente, como que no están llevando todos sus requeñeques, y empieza a decir que incomodidad. ¿Sabe qué? Johncito me decía, en medio de toda esa situación en la que está, me decía, oiga, incómoda la cruz de Cristo. Eso sí es incómodo. Es que el Señor estaba ahí posando, estaba clavado. Y dice que no salió ni una sola queja, de eso sí es incomodidad. Y él tranquilo, un embajador sabe que está cumpliendo una misión, él no se queja. Y uno poniendo mala cara que porque nadie sabe quién soy yo. Que porque en la fila no lo distinguieron. No es que un embajador se comporta según la naturaleza que tiene. Y Señor, muchas gracias por darme el estatus de embajador para anunciar la mejor noticia que el universo pueda escuchar, que has decidido en Cristo Jesús pasar por alto todas las rebeliones y reconciliarnos contigo, y además no volverte a acordar de nuestra naturaleza de pecado
y de los pecados que cometíamos estando en esa naturaleza. Así que te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.